¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Okay. Muy Ahí bien. me avisan cuándo empezar. Listo, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy pues, será el tema multiforme. Los objetivos de la clase del día de hoy pues, van a ser conocer los factores detonantes para que aparezca la enfermedad, identificar las lesiones características de esta y conocer el pronóstico que va a tener los pacientes que las padezcan. Bueno, para iniciar con la definición de la enfermedad, pues vamos a ver que va a ser una dermatosis aguda, mucocutánea, que va a afectar tanto a las mucosas como a cualquier parte de la piel del cuerpo. Va a tener una evolución autolimitada y con un fondo inmunopatológico. Es una enfermedad que va a causar la acción de hipersensibilidad y se va a asociar principalmente a los que son agentes infecciosos o algunos medicamentos. En cuestión de epidemiología, es una enfermedad no muy común. Se estima aproximadamente que a nivel mundial se tiene una incidencia entre 0.8 a 6 personas por cada millón de habitantes. Y en México la incidencia es muy parecida, donde se reporta una frecuencia menor al 1% en consultas dermatológicas según el concepto de dermatología aquí en México, y constituye el 5% de todas las dermatosis de medicamentos que se encuentran en las consultas. Esta puede aparecer en cualquier edad, pero su pico máximo de incidencia va a ser entre la segunda y la tercera década de la vida. Va a ser común encontrar a pacientes que sean menor de 40 años y 75% de los casos. Esta es una enfermedad que va a predominar principalmente en el sexo masculino con una proporción de 3 a 2, o en unos artículos decía que hasta 3 a 1. Y no va a haber una predilección de raza. En su etiopatología, pues como ya les dije, es un síndrome de hipersensibilidad multifactorial, ya que puede ser desencadenado tanto como virus, bacterias, hongos, parásitos o medicamentos, teniendo que el agente infeccioso más frecuente que podemos encontrar va a ser el herpes con un 70% de los casos, y para bacterias sería micoplasma. En el dado caso de los medicamentos, pues es importante preguntar bien los medicamentos, cuáles medicamentos ha tomado recientemente, ya que, como vemos en el cuadro de abajo, hay muchos medicamentos y nosotros mismos recetamos frecuentemente que pueden desencadenarlo, tanto como AINES, penitoínas, hasta antibióticos como penicilina, cefalosporinas, clindamicina. Así que es importante la historia clínica para saber si tuvo algo que ver algún medicamento. En la patogenia de la enfermedad es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Esto quiere decir que va a estar mediado por inmunoglobulinas IgG y IgM, que se van a hacer complejos autoinmunes y van a andar circulando por los vasos sanguíneos. Estos se van a unir a las paredes vasculares que, que va a provocar una reacción de vasculitis y va a hacer que el complemento se active en estas regiones y va a ser el factor desencadenante. En el cuadro clínico, como vemos, son síntomas generales lo que más se va a presentar, como fiebre, cefalea. El cuadro clínico va a empezar de manera repentina, empieza con picos febriles, con odinofagia y se continúa con malestar general.
Es muy importante que vamos a encontrar lesiones cutáneas. Estas lesiones van a ser simétricas, van a ser de predominio en tórax, cara, en palmas de brazos, codos y en rodillas. Estas lesiones vamos a encontrar lo que son eritemas, vesículas, ampollas y hasta podemos observar en algunos casos lo que son lesiones urticarias, de urticaria, que van a confluir y pueden formar placas. A pesar de que es una enfermedad mucocutánea, no todos los pacientes va a haber afección en mucosas. Hasta el 70% puede haber afección y puede afectar principalmente lo que es la mucosa oral, lengua, conjuntival o genital. Estas lesiones son pruriginosas, aparte de que dan la sensación de ardor más que de comezón. Aquí en el eritema multiforme, no, la presentación de las lesiones no es pareja, puede encontrarse en varios estadios, de ahí el nombre multiforme. Las lesiones van a empezar como una mancha eritematosa circular, como es la lesión que vemos acá en Se trabó. el primer cuadro. Ya. Rápidamente Me le digo. progresan y se progresan a una pápula y va a una ampolla central. Esta ampolla puede necrosis. Ya que hay dos lesiones características en esta enfermedad, lo que es una lesión en diana o de tiro al blanco, o una lesión de herpes iris. Ahorita más adelante se las voy a explicar cada una con una imagen más detallada, ya que en estas imágenes, por lo alejado que están, no es fácil de apreciarlas. Bueno, la enfermedad se va a clasificar en mayor o menor. Ambas clasificaciones nada más hacen referencia a ambas presentaciones nada más hacen referencia a qué tan extensa es la enfermedad y cuál es su afectación, si tiene una presentación agresiva o con síntomas leves. En lo que es en el eritema menor, generalmente es episódica o recurrente. En esta vamos a ver que el agente causal es más que nada los agentes virales o bacterianos, ya que se ha visto que son los que no hace que haya una presentación tan agresiva. Las lesiones van a ser mayores de 3 milímetros de diámetro, van a ser con forma circular y vamos a encontrar tres formas bien definidas, lo que es un halo eritematoso, una zona edematosa y una ampolla central que puede tener necrosis o no. Como les dije ahorita, hay varias presentaciones, hay varios estadios, así que no siempre se puede ver la ampolla, a veces se puede ver nada más la pápula, pero estas tres regiones sí se logra ver en la mayoría de los casos. Estas lesiones remiten solas, se van a curar de unas 3 semanas, no van a dejar cicatrices y en algunos casos nada más lo único que se va a ver como secuelas de la enfermedad es una zona de hipopigmentación en el área donde estaba la lesión. En la mucosa oral y en los labios las presentaciones no es muy exacerbada, vamos a ver nada más lo que son máculas eritematosas o erosiones superficiales. Bueno, estas son aquí en esta imagen
vemos lo que son las dos lesiones características. La primera es el herpes iris, que va a consistir en una ampolla central rodeada de un anillo de vesículas, que es la que vemos aquí, con un fondo edematoso. Este es lo que es el herpes iris. Es más común en las infecciones herpéticas. Y la de la derecha es una lesión en diana. Lo que vemos es una aro eritematoso en la periferia de la lesión, una zona edematosa y una ampolla central. Esta es la lesión en diana. En la imagen de la derecha vemos la presentación cuando se aparecen lesiones urticariales, pero la forma de diferenciarlo de una lesión urticarial normal es de que va a tener presentes lo que son vesículas dentro de las placas de urticaria. Esa sería una forma de distinguirla de una urticaria normal. En las imágenes de abajo observamos las lesiones en diana. Aquí vemos lo que es el aro eritematoso, una zona edematosa, y por la distancia no se logra ver. Como les dije, se puede ver una pápula que apenas está progresando a ampolla, o como en la imagen de la derecha, que ya es una ampolla ya bien establecida, con una depresión central o sin ella. En el eritema multiforme mayor, al igual que en la menor, es una enfermedad autolimitada y que puede llegar a parecerse a lo que es el síndrome de Stevens-Johnson o el necrólisis epidermoide. Bueno, que no lo puedo pronunciar, va a afectar a mínimo a alguna mucosa, ya sea oral, gingival, conjuntival o genital. Al igual que la menor, va a curarse en 1 a 3 semanas sin dejar cicatrices de las lesiones. La diferencia de la menor nada más va a ser la presentación, que puede ser un poco más agresiva en las lesiones y que se pueden estar diseminadas en mayor parte del cuerpo. Y en la mucosa vamos a ver lo que es una presentación más severa, donde vamos a encontrar máculas hiperémicas, zonas eritematosas, pápulas, vesículas o erosiones superficiales. También podemos ver a veces las erosiones o las lesiones cubiertas por una pseudomembrana de fibrina. Por ejemplo, aquí en la mucosa oral vemos lo que es una zona eritematosa rodeando vemos múltiples vesículas y está eritematosa la mucosa. En la imagen de la derecha vemos una comparativa entre una lesión mucosa de menor y una mayor. En la menor nada más estamos viendo unas ligeras vesículas sin afección, sin erosiones, mientras que en el tema mayor vemos que todo el labio está cubierto de vesículas y en lo que es el labio, con costras, con costras de sangre. Acá vemos que en la lengua también pueden aparecer lesiones. Vemos vemos una costra de fibrina acá en la lengua, erosiones aquí en los labios y vesículas con zona eritematosa. También vemos lo que son las máculas sin presentar lesión, sin presentar erosiones en los labios, así que hay, hay que buscarlas, las lesiones en la mucosa oral, aunque no se vea en los labios. Si se me va al internet o dejo de hablar, me avisan porque no tengo forma de ver. Bueno, para el diagnóstico, pues el diagnóstico es más que nada clínico. Hay que ver
hacer una buena historia clínica en relación con enfermedades pasadas, exposición a medicamentos, y que los virus del herpes es lo más común que podemos encontrar, que van a ser los desencadenantes de la enfermedad. Generalmente, antes de que aparezcan las lesiones del eritema, vamos a ver las lesiones sugestivas al herpes. Aproximadamente pueden aparecer entre 2 o 3 semanas después de la aparición de las primeras lesiones herpéticas, y al igual los medicamentos generalmente pueden aparecer las lesiones a 3 días de que se usó el medicamento. La otra forma de hacer el diagnóstico clínico son por las 2 lesiones características que tiene la enfermedad, ya sea la de Diana o la de herpes iris. Y otra forma de diagnóstico es lo que es la biopsia en piel. Esta no es de rutina usarla, ya que nada más se deja para hacer una distinción de la enfermedad, ya que puede ser parecida a un lupus o un Steven Johnson, así que la biopsia nada más es para descartar alguna de estas enfermedades. Ya en el apartado histológico de la biopsia, vamos a encontrar que se va a dividir en 2 fases dependiendo a qué tan avanzada esté la enfermedad. Lo que es una fase temprana, que es la primera imagen, donde vamos a observar un depósito, que va a haber una proliferación de linfocitos en lo que es la región de la dermis y la unión de la epidermis. Aquí todavía se observa que está un poco respetada la epidermis. Ahí todavía se ve delimitada. Vamos a empezar a ver un edema epidérmico, como es la que vemos acá en la fotografía de la derecha. Ya observamos en la fase tardía que por la citocina, por la activación del complemento, se observa ya lesiones en, en los, en la en los queratinocitos. Se pueden observar a veces necrosis y se empiezan a formar lo que son unas ampollas subepidérmicas, como las vemos acá más fácilmente en la fotografía de abajo. Para el tratamiento, pues al ser una enfermedad que se autolimita y generalmente caracterizarse por presentarse síntomas leves, lo más común es usar nada más tratamiento sintomático para la fiebre, para la comezón o para las reacciones inflamatorias. Se usan antihistamínicos, y si hay una sospecha de que el medicamento fue el que generó la enfermedad, hay que suspenderlos. En dado caso que haya lesiones orales que están molestas, se puede usar lo que son analgésicos tópicos, ya sea lidocaína o algún otro medicamento. Si tiene vesículas o dolor en la mucosa oral, se recomienda también una dieta blanda. Y para las lesiones en piel, se puede usar lo que son corticosteroides tópicos. En dado caso que sea severo, Quedó parado. eh, Perdió la señal, ¿verdad?
Sí, Ok. ya está, dice que se salió, doctor. Ok, bueno, a ver qué leyeron. Están muy calladitos. No sé que me participen más. Doctora, pues para empezar, digo, estas enfermedades, bueno, de tanto, bueno, eritema multiforme, depende también mucho del autor, saber si es menor, mayor, porque a veces ya desde el eritema multiforme mayor ya se cataloga como el síndrome de Stevens-Johnson que vimos la clase pasada. Ajá. Y en otros son primero esos dos y luego ya como algo más sistémico se brinca a otra clasificación que es el síndrome de Stevens-Johnson y la de necrosis epidérmica tóxica. Ah, bueno, ya regresó Héctor. Pero Ok. nada más en lo que decía Betty, hay varios autores, sí leí donde decía que podía Ajá. progresar a una enfermedad, pero otros autores dicen que son patologías completamente diferentes, ya que tienen diferente fisiopatología. Ajá. Son cuestiones nada más parecidas, por eso la biopsia se usa para descartar lo que es, si es lupus o si Uno al es, otro. o si es Steven Johnson, pero Ujú. son enfermedades, son diferentes las enfermedades. Déjeme comparto la pantalla. Bueno, recuerdo donde me quedé, era que recordar que como son corticosteroides hay que ir disminuyendo paulatinamente y van a estar contraindicados en pacientes que se encuentren inmunocomprometidos. Había controversia de que si se podía usar a todos corticosteroides. Recuerden que al usar corticosteroides pues, los podemos predisponer a más infecciones, así que se usa nada más en casos específicos, no se pueden usar en todos. En dado caso que sea secundaria a una infección herpética, podemos usar lo que es el aciclovir, valciclovir o conciclovir. Estos se tienen que usar entre 5 días posterior a la aparición del herpes, ya que generalmente las lesiones por secundarias a herpes, las secundarias a herpes van a presentar recidivas o recaídas. Se puede usar también como tratamiento profiláctico. Y ya para el pronóstico, pues el pronóstico de esta enfermedad es, es bueno, ya que van a remitir espontáneamente y no van a dejar secuelas. Vamos a ver lo que son factores de mal pronóstico, ya sea que tenga una superficie corporal afectada mayor del 30%, más que nada por sobreinfección y que puede progresar a veces hasta sepsis por infecciones. La edad avanzada, que el paciente tenga insuficiencia renal, recordando que su fisiopatología pues, es hipersensibilidad tipo 3, así que va a haber complejos autoinmunes en el torrente sanguíneo. Eso puede afectar más la función renal o la vasculitis, en dado caso que se vea afectado el riñón, al igual que una afección pulmonar. Y eso sería todo. ¿Alguna duda que tengas? No, bueno, yo solo también quería comentar de, por ejemplo, como decía Betty, que dependiendo de los autores, porque yo leí en otro artículo, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, excepto de las lesiones cutáneas, lo menciona, por ejemplo, la odinofagia, rinorrea, la fiebre, lo englobaban dentro de la fase prodrómica. Entonces, y decía que no necesariamente iba a presentar una fase prodrómica, o sea, simplemente puede debutar con las lesiones y el paciente no haber referido que se sentía mal antes. Entonces, por ejemplo, esos síntomas sí recalcar que a lo mejor no son exclusivos, el paciente a lo mejor no va a referir a haberse sentido mal y como quiera haber presentado las lesiones. Sí, también por lo mismo de que son síntomas generales y son síntomas que casi todas las enfermedades van a debutar. Muchas veces no los van a referir, no le van a dar importancia, van a llegar más espantados por lo de la piel que recordar si les dio fiebre o si les dolor de la garganta. Ahorita tal vez sí, vengan por el dolor de garganta, pero generalmente van a ir más por las lesiones de cutáneas. Doctora,
yo también había leído que dentro del cuadro prodrómico puede que también ya después se empiecen a manifestar las manifestaciones dermatológicas, que son manchas eritematosas, y que con el pasar de los días se pueden hacer ya sea vesículas o ampollas. Y entonces lo importante de diagnosticar este signo es el número, el tamaño y las diferentes formas de las lesiones, que eso es lo característico. De ahí el nombre polimorfo o multiforme. Muy bien. Sí, es cierto. Inclusive había alguna literatura que mencionaba que no iniciaba, que no había un cuadro prodrómico necesariamente, que solamente podía iniciar con la lesión dermatológica y ya, ¿verdad? Hay bastante literatura respecto a esta enfermedad. No sé si quieras agregar algo, Héctor. No, pues sería todo. Ahí, también, pues, el agente causal más común de la eritema menor va a ser el herpes. Y el más común del mayor va a ser reacción a medicamentos. También eso era lo que sugería para hacer un Steven Johnson por los medicamentos. Muy bien. Ok. Sería todo. Muy bien, chicos. ¿Nadie más? Yo también leí, doctora, Doctora. que Laura, puede haber una progresión al síndrome de Liel, Ajá. que viene siendo el síndrome del gran quemado. Ya se podía considerar cuando las lesiones progresaban arriba de un 30%, como lo mencionó Como mal Héctor hace pronóstico. un rato. Ajá. Y que era factor de mal pronóstico. Así es. Podía aumentar arriba de un 60% la mortalidad. Así es. ¿Quién más habló ahorita? Yo, doctora, pues acerca de los diagnósticos diferenciales, pues en lo particular cuando estaba viendo las imágenes, pues sí se parece mucho a urticaria, incluso a una dermatitis herpetiforme. Y pues ahí nos podemos confundir un poquito, pues tener también en cuenta, como dice Héctor, los antecedentes. Así es. Y también había leído acerca de que, bueno, pues sí se necesita tener una predisposición genética y por ende, pues también factores de herencia, porque no todos los pacientes que están expuestos al virus del herpes, pues van a desarrollar el eritema multiforme. Entonces ya hace mucho hincapié en que pues sí también influía mucho el antecedente genético. Así es. Muy bien. Sí, doctora, nada más, bueno, dentro de lo que leí, mencionaban que para hacer diagnóstico también teníamos, o sea, como menciona Sandy, identificar qué fue la causa y, por ejemplo, si era un medicamento, si sospechábamos de un medicamento, retirarlo y ver cómo evolucionaba antes de iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría son casos leves, entonces iniciar con algún esteroide tópico y mencionaban que los síntomas, pues sí, prurito, se podía manejar con un antihistamínico, pero principalmente era buscar cuál era la causa de lo que estaba ocasionando este eritema multiforme. Y ya teniendo eso, ahora sí, descartabas y veías cómo iba la evolución del paciente para ver si ya seguías con algún protocolo médico en cuanto a tratamiento o simplemente ya con retirar lo que estaba provocando el eritema, pues ya se mejoraba el paciente. Así es. Muy bien. Bueno, pues muy bien, chicos, es un tema corto, no menos importante por eso, y hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿verdad? Los Steven Johnson, eritemas multiformes, son cosas que sí van a ver, y pues afortunadamente la mayoría de las veces es autolimitado, ¿verdad? O sea, es un cuadro leve, se quita, el agente y hay un cese del padecimiento, entonces habitualmente así llega el paciente. Entonces hay que tener mucho ojo clínico, como dice Sandra, en cuanto al diagnóstico diferencial. La dermatología, acuérdense del ABCD, del inicio, de la evolución, de los factores que tiene el paciente, si tiene agravantes, si tiene desencadenantes. Habitualmente cuando los pacientes tienen un antecedente genético de una enfermedad dermatológica, te lo dicen porque ya tuvieron algún cuadro previo, Rospenfigos, eritemas, Steven Johnson y demás, ¿verdad?
Ya van y te dicen, traigo mi ataque de patología dermatológica. Pero muy bien. Yo creo que bastante extenso, nada más el ponente hay que hacer más dinámica la participación. Te perdono por el internet. Se desconectaba un poquito. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que sería la de Denise. Sí, ¿Sí? Sicaria. Perdón, me confundí la vez Denise pasada y ahí ando diciendo que es otro día la clase, no. Ahí Betty les va a ir diciendo, ya que Betty me recuerda. ¿Ok? Gracias, doctora. Ok. Bueno, ok. Bye. Bye. Bye.